¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos el programa de hoy con la consulta hecha por el señor Soan Rodríguez, quien nos envió un WhatsApp desde El Paraíso, Honduras, y dice así: ¿cómo hacen los sabores artificiales para los jugos de frutas? Oigamos la respuesta. Antes de contestar su pregunta, queremos decirle que todo lo que hay en la naturaleza está compuesto de sustancias químicas. Esas sustancias de manera natural forman el agua, el aire, las plantas, la tierra, los animales y los seres humanos. Por medio de estudios hechos por los científicos a lo largo de muchos años, fue posible identificar todas las partes que componen una sustancia. Eso les permitió copiar y fabricar muchas de las sustancias y materiales de la naturaleza en los laboratorios. Precisamente los sabores artificiales de los jugos y refrescos forman parte de esas cosas que se han podido crear artificialmente. ¿Cómo logran esto? A partir de mezclar otras sustancias con nombres bastante complicados, por cierto, creadas por completo en los laboratorios. Después de hacer cientos y cientos de pruebas, estas personas finalmente logran fabricar sabores muy parecidos a los naturales, sabores que, por decirlo así, logran engañar a nuestros sentidos del gusto y el olfato. Los saborizantes artificiales ofrecen varias ventajas para los fabricantes de alimentos. Primero, salen más baratos que los naturales, y como se fabrican en laboratorios, ya hay fórmulas o recetas que aseguran un sabor siempre igual. Los sabores que se obtienen a partir de las frutas pueden variar en intensidad y calidad según la fuente y la cosecha. Los saborizantes artificiales pasan por muchas pruebas antes de ser utilizados en alimentos. Así se asegura que no tengan efectos negativos para la salud siempre y cuando se consuman de manera moderada. Había una vez un zapatero muy bueno y muy pobre. Era honesto y trabajador, pero pasaba por tiempos difíciles. En su taller solo quedaba cuero para hacer un par de zapatos. Cortó con cuidado el cuero y lo colocó sobre una mesa para terminar su trabajo al día siguiente. A la mañana siguiente, el zapatero se levantó temprano y bajó al taller. Esperaba encontrar su mesa de trabajo como la había dejado, pero no fue así. Sobre la mesa había un par de zapatos brillantes, cosidos y pegados de mucha calidad. Eran perfectos. ¿Quién había hecho esos zapatos? Para saberlo, lea el cuento La magia de los zapatos en el libro Escuela para Todos 2025, que ya está a la venta con información de interés para toda la familia. Desde Carazo, Nicaragua, un amigo oyente dice lo siguiente: hace 2 meses que estoy en tratamiento y quiero saber si existe alguna alternativa en lugar de la hemodiálisis. Oigamos la respuesta. La hemodiálisis es una terapia que se encarga de limpiar la sangre cuando los riñones no pueden hacer esa función. Los riñones son los filtros del organismo, pues filtran los desechos que hay en la sangre y regulan el agua que hay en el cuerpo. Todos esos desechos se transforman en la orina que botamos diariamente. Si esas sustancias no se eliminan, se acumulan y llegan a ser tóxicas para el cuerpo. Cuando por distintas razones los riñones se deterioran y no pueden hacer su trabajo, entonces a la persona tienen que limpiarle la sangre. La hemodiálisis es el nombre que se le da a esa limpieza de la sangre y se hace por medio de una máquina especial.
Esta terapia es bastante segura y eficaz. Si el médico encargado de su caso le dijo que debe hacerse la hemodiálisis, es porque él considera que es el mejor tratamiento para usted en este momento. Otra opción que puede evitar la hemodiálisis es el trasplante de riñón. Se recurre a un trasplante en casos muy extremos, cuando el paciente cumple con los requisitos para hacer el trasplante y hay un riñón compatible. Pero como le decimos, eso es algo que solo lo puede decidir el médico especialista que lo está tratando. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que a Marte le dicen el planeta rojo? En la misma superficie de Marte hay grandes cantidades de óxido de hierro, ese mismo que vemos nosotros cuando un pedazo de hierro se herrumbra. Por eso, la superficie de Marte tiene ese color rojizo. Esto y más en Oigamos la Respuesta. El señor Magdaleno Sánchez nos envía un WhatsApp desde Panamá con esta consulta. Quisiera saber qué tan nutritivo es el arroz. Aquí en Panamá se desesperan por obtenerlo. ¿No será posible reemplazar el arroz por otro alimento? Oigamos la respuesta. El arroz junto con el trigo son los cereales más consumidos en el mundo. En nuestras tierras centroamericanas, el arroz forma parte de los alimentos que se consumen a diario por una enorme parte de la población. Junto con los frijoles, constituyen el platillo típico de la región. El arroz es un alimento alto en carbohidratos, que son una fuente de energía para el cuerpo. También contiene vitaminas del complejo B y pequeñas cantidades de minerales como calcio, hierro, potasio y fósforo. Cuando el arroz se combina con legumbres como los frijoles, se convierte en un alimento bastante completo, pues cada uno agrega elementos que le faltan al otro. Ahora bien, como le dijimos, el arroz es un cereal y puede ser sustituido por otros cereales como el maíz, el trigo, cebada, avena, centeno y el sorgo. Esto significa que cuando se come pan, tortillas y pastas como los espaguetis, también estamos consumiendo cereales. Pero también hay que considerar otra cosa a favor del arroz, y es que resulta más barato que los otros cereales en caso de comerlo todos los días. En Panamá, así como en otros países de Centroamérica, algunas marcas de arroz están reforzadas con una mezcla de vitaminas y minerales. Estas sustancias aumentan el valor nutritivo de este alimento. Por otra parte, existe la variedad de arroz integral, que es un arroz al que no se le han quitado una capa de sustancias que dan el color oscuro característico a los granos. Esas sustancias contienen vitaminas y minerales. Además, el arroz integral tiene la ventaja de que contiene mucha más fibra que el arroz blanco. La fibra ayuda a evitar el estreñimiento y mejora los niveles de azúcar y colesterol en la sangre. Desde Heredia, en Costa Rica, el señor Elías Bolaños Víquez, muy motivado, pregunta: ¿qué tiene la música de introducción de su programa que me hace sentir tan a gusto y feliz? Oigamos la respuesta. Seguramente, don Elías, usted ha sido un fiel oyente del programa desde hace mucho tiempo. Y estamos de acuerdo con usted en que tanto la letra como la música que se pone al inicio del programa son muy alegres, muy de nuestros países. Esa canción le recuerda a muchos de nuestros oyentes las épocas de su infancia, cuando oían el programa en sus casas junto a su familia. Muy probablemente les vienen a la memoria los recuerdos de sus pueblos, los ruidos y hasta los olores y sabores de los alimentos que comían muy temprano en la mañana cuando se escuchaba el programa. Todo esto nos da una sensación de calidez,
de sentirnos acompañados y comprendidos al escuchar la respuesta a nuestras inquietudes sobre tantos temas distintos. Le contamos que la música y la letra de Llegó el lechero la compuso el músico colombiano Juan Puente Guerrero. Cuando se planeaba crear el programa Oigamos la Respuesta, uno de los fundadores, el señor Roderick Tung, escuchó esta pieza, le pidió permiso al autor para utilizar su música, a lo cual el señor Puente accedió gustoso. Luego, entre don Roderick y don Mario Chacón, un gran músico costarricense, quien también estaba muy interesado en colaborar con esta institución, se pusieron a inventar una letra que la identificara con el programa. Luego la pieza la grabó el trío Los Ticos y de ahí en adelante, tanto ustedes como nosotros la empezamos a escuchar y al igual que usted, nos llenamos de alegría. En el ICQ queremos conocerle mejor. Le invitamos a llenar una encuesta en línea que nos ayudará a mejorar nuestro trabajo. Participar es muy fácil. Visite nuestra página de internet www.icq.org y dele clic o toque la pestaña llamada Encuesta 2024. Gracias por ser parte del ICQ. Recuerden visitar nuestra página de internet y nuestros perfiles en YouTube, Facebook, Instagram e iVoox. Y en YouTube esperen nuestra versión podcast de Oigamos la Respuesta. El señor Roberto Flores Montoya nos envió un WhatsApp desde Choluteca, Honduras, con la siguiente pregunta. Los taragones hacen agujeros en la tierra para poner sus huevos. Después que pasa ese tiempo, ellos abandonan el agujero. ¿A dónde pasan el resto del tiempo? Oigamos la respuesta. Los pájaros taragones, también conocidos como torogós o guardabarrancos, son aves que habitan en México y Centroamérica. Estos pájaros llaman la atención por los brillantes tonos de verde, azul y rojizo que presentan en su cuerpo y por la larga cola que termina en dos plumas que parecen paletas. Como usted nos menciona, los taragones hacen sus nidos escarbando la tierra a la orilla de caminos, ríos o barrancos. También ocupan la cueva oscura de otros animales. Los agujeros que cavan estas aves pueden llegar a tener más de 2 metros de profundidad. Allí ponen de 2 a 5 huevos. Algo característico de estos pájaros es que ambos padres empollan y cuidan los huevos, que tardan entre 18 a 22 días en nacer. Cuando los polluelos nacen, permanecen en el nido hasta que están bien cubiertos de plumas. Al salir, siguen cerca de sus padres durante unas 4 semanas para que los sigan alimentando. Ya adultos, los taragones pasan mucho tiempo en las ramas de los árboles, moviendo su cola de un lado para el otro. Estas hermosas aves se alimentan de insectos como escarabajos, mariposas, orugas, abejas, libélulas, pero también comen lagartijas, ranitas y serpientes pequeñas. Finalmente, le contamos que este hermoso pájaro es el ave nacional de Nicaragua y de El Salvador. ¿Sabía que las lechuzas son aves que no construyen nidos, sino que aprovechan los edificios, cuevas y agujeros en los árboles para poner los huevos? También se apropian de nidos abandonados de otros pájaros. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84 85 54 53, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. La señora Vivian Acuña nos envió un WhatsApp desde Ciuna, Nicaragua, con la siguiente pregunta. ¿Por qué las vacas y las mujeres paren a los 9 meses? Oigamos la respuesta.
El periodo completo de gestación o embarazo de las mujeres y las vacas dura 9 meses porque es el tiempo necesario para que el feto crezca y se desarrolle completamente dentro de la madre. En el caso de los seres humanos hay otra razón muy importante por la que el bebé nace a los 9 meses. Resulta que ese es el tiempo exacto en que la cabeza del niño tiene el tamaño adecuado para que pueda nacer sin sufrir daños. Hay otros mamíferos que también tienen un tiempo parecido de gestación o embarazo. Es el caso del orangután, cuyo tiempo de gestación dura 8 meses y medio. Sin embargo, en los seres humanos, el bebé es mucho más débil que en los demás animales y necesita de su madre durante mucho tiempo para sobrevivir. Los terneros, como muchos otros animales, pueden ponerse de pie 1 hora después de haber nacido. El ser humano lo hace hasta que tiene 1 año de edad. Pero en el caso del orangután, el bebé pasa todo el tiempo con la madre hasta que tiene 2 años de edad y la madre deja de amamantarlo hasta que el pequeño orangután tiene 4 años. Desde La Unión, Honduras, el señor Carlos Moreno dice lo siguiente: tengo unos paneles solares con baterías de ácido para guardar la energía. Quiero saber qué puedo hacer para que no se forme sarro en los bornes y cuánta agua se les debe echar para que funcionen bien. Oigamos la respuesta. Primero que todo, queremos decirle que antes de trabajar en una batería, hay que desconectarle los cables. Para evitar que se produzcan chispas, siempre desconecte el borne negativo de la batería primero y conéctelo de último. También es importante que use guantes de material resistente a los ácidos, pues esa clase de sustancias que tienen las baterías son corrosivas y venenosas. Es natural que a las baterías que contienen ácido se les forme sarro, pues este se forma por el mismo ácido. Cuando note que se le empieza a formar el sarro, lave la batería por fuera con agua y jabón o con agua con bicarbonato de sodio. Esta limpieza de la batería debe hacerse con un cepillo plástico, ya que los cepillos metálicos pueden crear electricidad estática y chispas. Y antes de volver a conectar los bornes, asegúrese de que la batería esté bien seca por fuera. En cuanto al agua, vamos a decirle que al abrir una batería se pueden observar 6 celdas. Como todas llevan agua, se les puede agregar agua a todas hasta que se llenen. Lo que sí es muy importante es utilizar agua destilada, ya que el agua corriente contiene hierro, que resulta dañino para la batería. En lugar de agua destilada, se puede usar agua hervida y fría o agua de lluvia. Eso sí, no se debe recoger la que cae de un techo de zinc, porque entonces se presentaría el mismo problema. Hay que recoger la que cae directamente de las nubes y en un recipiente de plástico o de vidrio. Para terminar, don Carlos, recuerde que es muy importante deshacerse correctamente de las baterías viejas enviándolas a un centro de reciclado. A veces, lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia. Frase anónima. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.